Feliz sábado. Comparto con ustedes lo que está escrito en Salmos 16, 1 y 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Muy feliz sábado para todos. Estamos contentos, felices de poder acompañarlos y poder, por sobre todo, compartir juntos un mensaje de la palabra de Dios. Estoy contento porque en el primer turno el anciano, con mucho cariño, me sentenció que tenía que terminar a las 10. Pero ahora me dijo, tómate todo el tiempo que quieras. Cualquier cosa hablan después con Carlos. No, bueno, vamos a tratar de mantenerlo. Igual el diácono Roy me dijo a la 1, así que vamos a tratar de terminar a tiempo. Bueno, me gustaría comenzar o introducir el sermón en esta mañana con una anécdota, si se quiere, una historia. Resulta que había un joven en algún lugar, en alguna iglesia, que se acercó a su pastor y le dijo: Pastor, tengo que decirle algo. Yo no tengo deseos de ir al cielo. ¿Por qué?, le dijo el pastor. Bueno, mire, pastor, usted siempre está hablando de qué lindo cuando venga Jesús y nos va a llevar al cielo y vamos a disfrutar por la eternidad allá en el cielo, y qué lindo. Y yo pienso en el cielo, pastor, y la verdad que me parece que va a ser un lugar tan aburrido. Para empezar, pastor, en el cielo no voy a poder comer mi comida favorita. ¿Por qué?, le preguntó el pastor. ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, pastor, no le voy a mentir. Mire, a mí me encanta la hamburguesa con papa frita. Y en el cielo no va a haber hamburguesa con papa frita. Además, pastor, en el cielo no voy a poder llevar el celular. No va a haber internet. No va a haber WhatsApp, no va a haber Facebook. No va a haber ninguna de todas esas cosas que me gustan hacer aquí en la tierra. Pastor, no va a haber televisión, computadoras, la Play. Nada de las cosas que me gustan hacer acá voy a poder hacer allá en el cielo. Así que a mí, la verdad, no me da ninguna gana de ir al cielo. Esta historia la escuché de otro pastor. Confieso que cuando la escuché por primera vez me causó un poco de gracia, como algunos de ustedes también, que se sonreían. Pero después me puse a reflexionar. ¿No será que en mayor o menor medida a todos nos pasa algo similar en algún momento u otro? ¿No será que a veces estamos quizás tan acostumbrados y tan acomodados a nuestra vida acá en la tierra que estamos muy cómodos para pensar en que otro lugar sea mejor, como le pasaba a este joven? Pero reflexionando llego a la conclusión de que el joven de nuestra historia tenía dos problemas. Voy a mencionar los dos, pero me gustaría centrar nuestro tema de esta mañana en el segundo. Pero empezando con el primer problema, que lo menciono, como digo, al pasar. Me parece que este joven, al igual que muchos cristianos, tenía un concepto equivocado de lo que va a ser el cielo. Hermanos, el cielo, nos dice el apóstol Pablo, en el cielo Dios nos está preparando cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. Es decir, ni siquiera podemos intentar empezar a imaginarnos lo que va a ser el cielo. Disculpen la expresión, pero ¿qué hamburguesa y papa frita? Hermanos, en el cielo Dios nos está preparando manjares que superan ampliamente la mejor comida que se nos pueda ocurrir comer aquí en la tierra. Además, imaginemos que Dios nos va a transformar, o sea que vamos a tener papilas gustativas perfectas, un sentido del gusto perfecto, saboreando alimentos perfectos. Hermanos, eso
ni se compara con nada aquí en la tierra. Eso por solo mencionar la comida, que es un detalle menor. Hermanos, ¿ustedes creen que esto supera algo del cielo? Yo estoy seguro, miren, esto no lo dice la Biblia, pero como dice el apóstol Pablo, que cosas que ni nos podemos imaginar, yo estoy seguro que Dios debe tener tecnología súper avanzadísima. Esto no es nada para Dios, hermanos. Miren, solo por intentar, y esto discúlpenme, es muy personal, pero por intentar imaginar algo, dicen que vamos a poder viajar de un extremo del universo al otro en cuestión de instantes. Un sistema de teletransportación como mínimo, no sé, díganme ustedes. Es decir, a lo que voy, tenemos un concepto muy limitado de lo que va a ser el cielo. Y déjenme decirles que no nos vamos a aburrir en absoluto y que no vamos a extrañar absolutamente nada de las cosas de la tierra. Por lo maravilloso que va a ser eso. Salvo que, y ahí llegamos al segundo problema que tenía este joven, salvo que estemos tan aferrados y tan arraigados a esas cosas de este mundo que no las querramos soltar. Y ahí Dios nos va a hacer un favor. Si no querés, no te llevo. Suena duro, pero para muchos es un favor. En su misericordia hay muchas personas que Dios no las va a llevar al cielo porque no serían felices allí. Sería una tortura para ellos. Por eso me gustaría centrarme en ese segundo aspecto. Hermanos, estamos en este mundo de paso. Este no es nuestro hogar definitivo. No nos acomodemos, no nos pongamos cómodos. Es un lugar transitorio. Es como cuando uno va de viaje y lleva las valijas y para en un hotel y para una sola noche y sigue de largo. No te arraigás, no es tu lugar. De la misma manera, hermanos, este planeta, tal como lo conocemos, es un lugar totalmente transitorio. ¿Qué son 70, 80, 90 años comparado con la eternidad en el cielo? Nos toca vivir en este mundo como preparación para la vida futura, la vida eterna. Pero este no es nuestro hogar definitivo. Por eso el Señor en su palabra nos hace algunas recomendaciones para saber cómo vivir en este mundo sin acomodarnos, sin pertenecer realmente al mundo y a las cosas de este mundo. Y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos el capítulo 12. Yo lo voy a proyectar de todas maneras en la pantalla. Romanos capítulo 12, versículo 2. Perdón, me corrijo. Yo no lo voy a proyectar, lo proyectan nuestros queridos ayudantes del audio, pero sí lo he puesto en la presentación que vamos a ver en esta mañana. Romanos el capítulo 12. Ya lo pasé. Ahí está. Romanos 12, versículo 2. Me gustaría leerlo en la versión que está allí en pantalla, que es la nueva versión internacional, porque algunas palabritas me parece que nos van a ayudar a entender mejor cómo está traducido en esta versión. Allí dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante, ¿qué cosa? La renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, el mensaje es claro. El apóstol Pablo nos está diciendo: no se amolden, no se acomoden a este mundo. Al contrario, tenemos que experimentar como cristianos un proceso de transformación, ¿sí?, por medio de la renovación ¿de qué? De la mente. Y esto es fundamental y es el punto central de esta primera parte de nuestro sermón de hoy. La renovación de la mente. Hermanos, la mente es, permítanme la expresión, es el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo. Es el que más tenemos que cuidar, porque la Biblia lo llama el corazón muchas veces, no se refiere a la mente como el corazón, porque del corazón mana la vida, porque de la mente mana la vida, de la mente surge todo nuestro ser.
Por eso es tan importante experimentar esa renovación de la mente. Y para ello tenemos que entender una ley fundamental de la naturaleza humana, que está expresada en esta cita tomada del libro El conflicto de los siglos, página 611. Me pongo acá para no tapar a nadie. Dice ahí, hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Es muy simple. Aquello que contemplamos determinará cómo somos. Y no estamos hablando sencillamente de aquello que miramos, o sea, la contemplación visual, sino aquello a lo que dedicamos nuestros pensamientos, aquello en lo que pensamos más, que dedicamos más pensamiento, eso va determinando nuestro ser, cómo somos, nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestros hábitos y en definitiva nuestro carácter. Por eso hay que tener tanto cuidado con lo que permitimos ingresar a la mente a través de los sentidos. Es el alimento, vieron que hay una frase, somos lo que comemos. Eso se da tanto en el plano físico de la comida física como en el plano espiritual. Lo que alimentamos en nuestra mente determinará cómo somos. De hecho, nos vamos transformando, dice, ¿no? La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa, se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Esto con mi esposa lo hemos visto muy claro en algunos ejemplos que me gustaría compartir. Mi esposa es psicopedagoga, ella atiende pacientes, tiene el consultorio en casa, y hace unos años recibió a un pacientito, tendría unos 6 años aproximadamente, que ya de entrada cuando uno dialogaba con él, llamaba mucho la atención su vocabulario. Porque él, por ejemplo, utilizaba un lenguaje español neutro, internacional, en vez de decir vos, decía tú. Oye tú, ¿no? A pesar de ser argentino y vivir en Argentina, ¿no es cierto?, utilizaba ese vocabulario. O por ejemplo, en vez de decir la pelota de fútbol, decía el balón. O en vez de decir la torta de cumpleaños, decía el pastel de cumpleaños. O de repente salía con alguna palabra muy avanzada para su edad. Por ejemplo, decía, esto va a ser épico, ¿no? Una actividad que iban a hacer. Esto va a ser épico. Y entonces mi esposa le preguntaba, ah, qué bien, pero ¿sabés lo que significa épico? No. ¿Y dónde escuchaste esa palabra? Ah, y ahí vino la gran revelación. De la televisión, dijo el niño. Claro, después, conversando con él y con los padres, mi esposa pudo averiguar que el niño tenía padres ausentes que trabajaban todo el día y él se pasaba el día mirando televisión. Entonces, el vocabulario que él usaba era el vocabulario de la televisión, de los programas infantiles que él veía mayormente, ¿no? De ahí venía su vocabulario. Ahora, eso refiriéndonos solo al vocabulario, ni que hablar las actitudes, ¿no es cierto?, la violencia, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden influenciarnos a través de los medios. Por ejemplo, otro paciente de mi esposa, que hace poco fue esto, tiene unos 12 años, y él está convencido que tiene algunos superpoderes, los mismos que él ve en sus héroes favoritos, ¿no es cierto?, de la televisión. Él está convencido, miren, no está loco, ¿sí? Es un niño que tiene dificultades de aprendizaje, pero sabe pensar, digamos, tiene su inteligencia, pero él está convencido que tiene superpoderes, ¿no? Para que veamos hasta qué punto por la contemplación, obviamente cuanto más pequeños, cuanto más jóvenes, más influenciable y más maleable es la mente, pero de todas maneras sigue siendo influenciable por el resto de nuestras vidas. Y esto nos lleva entonces a un aspecto crucial. Como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, que nos estamos preparando para ir al cielo,
tenemos que aprender a filtrar el contenido que permitimos entrar en nuestra mente. No podemos darnos el lujo de consumir cualquier tipo de contenido sin filtrar, porque eso va a determinar quiénes somos, va a determinar cómo es nuestro carácter y en última instancia va a determinar si anhelamos ir al cielo con Cristo o no, como dijimos al inicio. Va a afectar en última instancia también nuestra espiritualidad. Por eso, Elena de White, en el libro El Hogar Cristiano, sí, hay una sección entera en el libro El Hogar Cristiano que se llama Las Avenidas del Alma, o vías de acceso al alma. No tiene desperdicio. Si tienen tiempo esta tarde o en la semana, búsquenlo. El Hogar Cristiano, más o menos a partir de la página 364, ahí arranca toda esta sección, se las recomiendo, realmente muy buena. Yo seleccioné solamente un par de citas a modo ilustrativo. Ella dice: hermanos míos, tenéis que alarmaros. El pecado está entre nosotros y no se reconoce su carácter excesivamente pecaminoso. Los sentidos de muchos están embotados por la familiaridad con el pecado. Necesitamos acercarnos más al cielo. Fíjense que hace hincapié en los sentidos porque es justamente las vías de acceso al alma. Son los sentidos, la vista, el oído principalmente y los demás sentidos. Y ella está hablando aquí no a incrédulos, está hablando a personas que se dicen ser cristianos, creyentes como vos y como yo. Y les dice, tienen que estar alerta, alármense, asústense, si me permiten un sinónimo. El pecado está entre nosotros y no nos damos cuenta. Le permitimos ingresar a nuestro hogar y a nuestra mente sin darnos cuenta porque nuestros sentidos están embotados y no percibimos su carácter. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser? Sigue diciendo ella, debemos hacer todo lo que podamos para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en el mundo. Debemos guardar cuidadosamente la visión de nuestros ojos y la percepción de nuestros oídos para que esas cosas espantosas no penetren en nuestra mente. Noten ustedes que aquí el énfasis no está en no debemos pecar, no debemos cometer tal o cual pecado. El énfasis está en no ver la iniquidad que practican otros, que se practica en el mundo. Y hay una razón para esto. Hace unos años se hizo un estudio en los Estados Unidos, una investigación, en la que se tomó a una muestra, ¿no es cierto?, de población, de personas, y entonces se les conectaron una serie de aparatos, ¿no es cierto?, en la cabeza, al cerebro, para medir la actividad cerebral, ¿no?, de cada uno. Y entonces le mostraban, por ejemplo, le pedían a cada uno que hiciera algo, un acto determinado. Por ejemplo, sonreír, ¿no? Se le pedía que sonría. O que frunciera el ceño, ¿no? O hacía alguna otra expresión. Y entonces medían la actividad cerebral según eso que estaban haciendo. ¿Qué parte, ¿no?, qué área del cerebro se activaba al realizar tal o cual acción? Después, a los mismos sujetos se les pidió, mejor dicho, se les mostró una imagen, una foto, una imagen de una persona X haciendo el mismo gesto o el mismo acto que ellos acababan de hacer. Y midieron la actividad cerebral. Y se descubrió que el cerebro se activa o responde de la misma manera al realizar un acto y al ver a otro realizando el mismo acto. ¿Me explico? El cerebro tiene una capacidad increíble. Están lo que se llaman las neuronas espejo. ¿Vieron que cuando uno bosteza, qué pasa? Es contagioso. Yo veo a otro bostezar y me viene el deseo de bostezar. O si veo a una persona comiendo algo que yo sé cuál es el sabor,
empiezo a salivar, más si es algo que me gusta. Bueno, no voy a hablar mucho de comida por la hora, ¿no? Pero el cerebro tiene esa capacidad de verse reflejado en el otro y de reaccionar de la misma manera con solo ver que el otro está haciendo tal o cual acto. Así que imagínense cuánto cuidado tenemos que tener. Si yo estoy solamente viendo a otra persona cometiendo un acto pecaminoso, tiene una influencia increíble. El cerebro piensa que o actúa o reacciona igual que si yo estuviera cometiendo esa misma acción. Ahí vemos la gravedad y la seriedad de este asunto y por qué hay tanto hincapié. Dice, debemos hacer todo lo posible para colocarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos donde no veremos la iniquidad que se practica en el mundo. Esto Satanás lo sabe y lo sabe muy bien. Él es un estudioso de la naturaleza humana. Y él justamente está detrás de todo esto, de utilizar esto para su beneficio, para influenciarnos negativamente para el mal. Hay un autor que descubrí hace unos años, ahí está la foto, se llamaba porque ya falleció, Anton Szandor LaVey. Él fue el fundador de la Iglesia de Satanás y del satanismo moderno. No necesito agregar más de qué tipo de persona estamos hablando y quién está detrás, obviamente, de esto. Él escribió algunos libros, uno es La Biblia Satánica, otro se llama El Cuadernillo del Diablo, muy interesantes, donde él justamente da a conocer de qué se trata la nueva religión satánica que él dice haber fundado. Y él escribió, miren, esto es el apogeo de él fue en la década de 1980. Si alguno va a decir, bueno, es un montón. Bueno, pero los principios que encontramos ahí son tanto o más reales hoy que en aquel momento. Y ya se van a dar cuenta por qué. Él en un momento escribió lo siguiente: la televisión es el nuevo Dios. Es el altar familiar satánico. Yo confieso, hermanos, cuando leí esto por primera vez me quedé así, con la boca abierta. ¿Qué? La televisión es el nuevo Dios. El altar familiar satánico. Y uno acostumbrado, para los que quizás somos adventistas de muchos años, ¿no? El altar familiar, ¿qué es para nosotros? El culto familiar. Nos reunimos, por así decirlo, en torno al altar familiar para adorar a Dios. Y él dice, no, el altar familiar satánico, en realidad, es la televisión. Es el nuevo Dios. Sigue diciendo, la televisión es la infiltración convencional más importante de la nueva religión satánica. La televisión se ha convertido en una verdadera religión de las masas. En vez de obedecer a la Santa Biblia, la verdad o el error, la publicidad televisada ahora instruye sobre qué se debe comprar y qué no. ¡Qué bárbaro! ¿Notan ustedes lo que está diciendo? Ya la gente no le hace más caso a la Biblia. Ahora, dice él, la gente le hace caso a la televisión, a lo que ve en televisión. En eso basa sus decisiones diarias, de qué comprar, qué no, qué hacer, qué no hacer. ¿Sí? Hay aparatos de televisión en cada hogar. Es una parte incuestionable de la vida diaria. Arrodillados ante el Dios de tubo de rayos catódicos, recuerden, esto es la década de 1980, hoy hablaríamos de un plasma, etcétera, ¿no? Arrodillados ante la pantalla, ¿no? Con nuestra guía de televisión como concordancia en la mano, mantenemos la ilusión de elección al cambiar de canales y los compara con capítulos y versículos. ¡Qué bárbaro! No importa qué es lo que está brillando en la pantalla, lo único que importa es que la TV permanezca encendida. ¡Wow! Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Dice, no importa lo que estés mirando, lo que importa es que esté prendida la tele. Porque de alguna u otra manera
vas a ir consumiendo lo que nosotros te queremos dar de comer. ¿Cuántos de nosotros tendremos quizás en nuestro hogar el altar familiar satánico? Y acá hago una pequeña aclaración. No estamos hablando simplemente del aparato físico, de una pantalla, ¿sí? Estamos hablando del concepto de permanecer horas y horas mirando el contenido que se transmite en esa pantalla. ¿Y qué tipo de contenido? Y hoy en día podríamos ampliar estos conceptos porque ya no es solo la televisión. Hoy en día con Internet esto se ha multiplicado exponencialmente. Y más ahora que Internet está al alcance de todos en el celular. Podemos acceder al tipo de contenido que querramos las 24 horas del día con un clic. Y ahí es donde como cristianos tenemos que aprender a filtrar y decir, este contenido no es para mí. Lamentablemente, hay que decirlo, pero lamentablemente, una gran parte de la producción cinematográfica actual tiene mucho contenido inapropiado para un cristiano. No sé, solo por mencionar algún ejemplo. Yo he pensado a veces en los géneros cinematográficos, ¿no? Se dividen películas de acción, románticas, de terror, ¿no? Y hay otros. Si tuviéramos que volver a rotular esos géneros, tranquilamente desde un punto de vista bíblico cristiano, podríamos decir, bueno, las películas del género, películas de acción, podríamos decir en realidad, si tenemos que ponerle nombre de verdad, son películas de violencia, películas de asesinato, de homicidio. Muchas películas románticas, podríamos decir, son películas de infidelidades, de adulterio, fornicación, etcétera, engaños, mentiras. Las películas de terror creo que no necesito ni entrar, ¿no? Hay muchísimo contenido místico y ocultista en gran parte de la producción cinematográfica actual. Hay toda una religión en Hollywood que es un sincretismo increíble, donde está todo mezclado. Pero no vamos a entrar en eso. Pero imagínense que cada película, serie, contenido que se divulga, tiene un propósito, no es solamente entretener, hay un mensaje. Y nosotros somos los receptores cuando nos sentamos frente a la pantalla para mirarlo. Conozco gente que pasa días enteros mirando series o noches enteras mirando series. Hoy en día está de moda, ¿no? Como sale la serie toda de una, entonces miran todos los capítulos, ¿no? Me miré toda la temporada de tal serie anoche, completita. ¡Wow! Claro. Después nos preguntamos, queridos hermanos, ¿por qué nos cuesta abrir este maravilloso libro y estar en comunión con Dios? ¿No será porque estamos embotados de tanta familiaridad con el pecado? Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco duro y puede haber gente que no le guste, pero yo siento de verdad que no puedo callarme después de haber investigado este tema como lo hice. Algo tengo que decir. Miren, la Biblia dice, el que tiene oído, oiga. Si a alguno le sirve, gracias a Dios. Si a alguno no le sirve, no importa. Esto es algo para evaluar cada uno personalmente y en oración con Dios. ¿Qué tipo de contenido estoy consumiendo? Estoy ingresando, permitiendo ingresar a mi mente y que puede estar influenciándome para bien, para acercarme a Dios, o de lo contrario, para mal, alejándome de Dios. Última cita de Anton LaVey. Dice, la televisión dicta las modas, los pensamientos, las actitudes y los objetivos tal como lo hizo alguna vez la Iglesia, pero haciéndolo de manera tan atrayente que nadie lo nota. Tomando prestado el concepto cristiano de salvación única,
La televisión le dice a las personas que solamente a través de la exposición a la TV pueden absolverse los pecados de la alienación y el ostracismo. Y esto lo hemos experimentado con mi esposa en carne propia, porque hay gente que ante quizás enterarse, ¿no?, que nosotros no tenemos televisión, nos dice: ¿no tienen televisión? ¿No tenés televisión? ¿Cómo haces? ¿Cómo vivís? Bueno, la verdad es que bastante tranquilo, gracias a Dios. Pero bueno, ese es otro tema. El que no está conectado está out, el que no está constantemente, ¿no es cierto?, consumiendo este tipo de contenidos es, como dice ahí, ¿no?, está alienado. A fin de ser sabios, dice Elena de White, los que quieran tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. No te preocupes si no estás al tanto de las últimas películas que salieron, del último contenido que salió. No te preocupes, no necesitamos. Deben llegar, dice, a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo, ni obtener un conocimiento que mancillaría la pureza de sus pensamientos y actos. De eso se trata, mantener puro la mente y el corazón. Como decía al principio el versículo que leímos: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podamos comprobar y entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. De lo contrario, será muy, muy difícil lograr avances en la vida espiritual. Alguno podría pensar: bueno, para mí ya es tarde, yo ya lo vi todo. De paso, me faltó un pequeño detalle, quizás un mensaje muy importante para los padres de hijos pequeños y adolescentes. Tengamos cuidado con lo que ven nuestros hijos. Si tu hijo, tu hija, tiene acceso libre y restringido, no solo a televisión, sino principalmente a Internet, te aseguro que ha visto cosas mucho peores de las que imaginas. Tengamos cuidado, debemos educar primeramente y restringir también hasta que ellos puedan tomar esa decisión por ellos mismos. Hay que filtrar, debemos aprender como cristianos a filtrar y restringir. No podemos consumir lo que sea, elegir sabiamente y con la luz de la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, todo lo puro, todo lo honesto, ¿no? Si hay algo de buen nombre, algo digno de alabanza, algo que edifique, en esto pensar. Pero si no pasa el filtro de la palabra de Dios, no es para nosotros. Pero ¿cómo revertir esta situación? ¿Qué hacer si quizás porque antes de conocer al Señor Jesús, antes de bautizarme, o quizás por ignorancia, o por descuido, o por la razón que sea, lamentablemente ya permití que ingresaran a mi mente una cantidad de contenidos, influencias negativas que me alejan de Dios, pecaminosas? ¿Qué hago? ¿Cómo hacer? Me gustaría que en los minutos que nos quedan analicemos brevemente el caso de Moisés. Hacemos un breve estudio de caso de la vida de Moisés. Miren, Moisés fue un personaje extraordinario. Y en el libro de Hebreos el capítulo 11, versículos 24 al 27, nos dice la palabra de Dios. Hebreos 11, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren, Moisés vivió 40 años en la corte de Faraón, la nación más poderosa de aquella época, que era Egipto. Estuvo expuesto a todo tipo de influencias mundanas. Y llegó un punto en el que Dios tuvo que hacer un proceso con él. Dice Elena de White, Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por todo lugar, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había amoldado, ¿qué cosa? Sus hábitos y su carácter. No es poca cosa. Muchas influencias por vivir en ese lugar. Y permítanme decir que quizás hoy en día Satanás no necesita llevarnos, por así decirlo simbólicamente, a Egipto para influenciarnos. Le es mucho más fácil llegar a nosotros, como ya dijimos. Es mucho más fácil para Satanás hoy influenciarnos negativamente incluso que antes. Por eso Moisés tuvo que ir 40 años al desierto. ¿Cómo fue que Dios obró esta transformación en Moisés? 3 cosas: el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Tiempo, cambio de ambiente y comunión con Dios. Las 3 a la vez. No sirve una sin la otra. No sirve, yo puedo decir, bueno, me voy a dedicar de lleno a la comunión con Dios, pero sin dejar lo otro. No funciona. Tiene que haber un cambio de ambiente, es decir, si yo hasta ahora venía consumiendo cierto tipo de contenidos que sé que no me acercan a Dios y al contrario me influencian para mal, tengo que cortar, de alguna manera tengo que hacer un corte, cambio de ambiente. Tener la valentía de decir, estoy mirando algo, esto no está bueno para mí, apago. O estoy con un grupo de amigos, estamos mirando algo que me estoy dando cuenta, esto no va con mis convicciones y principios, me voy. Tener la valentía para decir como cristiano, esto no me edifica, y hacer el corte. Ese es el cambio de ambiente. Dedicar tiempo, es decir, dejar pasar tiempo y dedicar tiempo a la comunión con Dios. El tiempo ayuda a que la mente vaya experimentando esa transformación. Y es notable cuando, miren, la mente es algo extraordinario. Cuanto más me acerco a Dios en comunión con Él, contemplando a Cristo y contemplando las verdades de su palabra, es decir, dedicando mis mejores pensamientos a eso, gradualmente la atracción que pudiera llegar a tener por lo mundanal se va apagando. Y viceversa. Cuanto más me dedico a la contemplación de las cosas del mundo y el pecado, menos atractivas me resultan las cosas de Dios y de su palabra. Es matemática simple. Crece uno, mengua al otro. Por eso el tiempo y la comunión con Dios ayudan, por así decirlo, a purgar nuestra mente de quizás todas aquellas influencias negativas que fuimos dejando entrar en nuestra mente. Termina la cita diciendo, exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte, renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuera demasiado severo para sus fuerzas humanas. Y aquí está la mejor promesa de todas. ¿Sentís que te va a costar? ¿Sentís que te cuesta? Dios será tu ayudador. De rodillas se ganan las mejores batallas. Dios te puede dar la victoria. Dios te dará la victoria si se lo pides. Cuando el conflicto sea demasiado severo para tus fuerzas humanas, ve a Dios.
ve a Dios. Eso fue lo que entendió Moisés. Por eso dedicó 40 años en el desierto a la contemplación de Dios, de la naturaleza, de su palabra. Y lo que más me gusta en el versículo 27 que leíamos de Hebreos 11 es que allí dice la última parte, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la clave. Se sostuvo como viendo al invisible. Y lo que más me impacta de la historia de Moisés, querido hermano, querida hermana, es que Moisés no solamente se sostuvo como si estuviera viendo al invisible, algo invisible es alguien que no podemos ver, sino que Moisés vio a Dios, llegó a ver a Dios. Vamos a verlo brevemente, Éxodo 33, y con este pasaje ya vamos a ir cerrando. Éxodo capítulo 33. En Éxodo del capítulo 33, a partir del versículo, vamos a leer el versículo 11 primeramente, encontramos una faceta extraordinaria de la vida de Moisés, porque allí nos dice la palabra de Dios, Éxodo 33, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés, ¿de qué manera? Cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, así como podríamos dialogar vos y yo, así hablaba Moisés con Dios. ¡Qué increíble! Obviamente que Dios tenía que velar su gloria hasta ese momento, porque si se presentaba ante Moisés en todo su esplendor, de toda su gloria, Moisés quedaba fulminado en el acto, ¿no? Como ser humano finito y pecador. Sin embargo, en este capítulo pasa algo extraordinario, porque Moisés empieza a dialogar con Dios y le empieza a decir: yo necesito más de ti, Señor, quiero más de tu presencia. Y en un momento Moisés le dice: vos me pedís que yo lleve a este pueblo a Canaán, pero yo no puedo solo, necesito ayuda. Y entonces Dios le dice en el versículo 14, y Dios le dijo, ¿no? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo no sé ustedes, hermanos, pero si a mí Dios me dijera: Walter, tranquilo, yo voy a ir con vos, mi presencia irá contigo, puedes descansar tranquilo porque yo voy a estar con vos, mi presencia estará contigo, el rey y monarca del universo, yo voy a estar contigo. Que te diga eso, a mí me basta. Yo no sé ustedes, a mí me basta. Pero ahí está donde cometemos el error. Nos conformamos con migajas. Miren la respuesta de Moisés. Yo le hubiera dicho: gracias, Señor, listo, avancemos. No, miren lo que le dice Moisés. Versículo 15. Moisés le respondió: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Señor, eso es lo mínimo. Sin tu presencia no quiero ni siquiera salir de acá. Yo he pensado muchas veces, qué hermoso versículo para recordarlo cada mañana y decirle: Señor, no quiero ni siquiera salir de mi casa, no quiero ni salir de la cama sin tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de acá. ¿No sería maravilloso? Eso es lo mínimo, Señor. Y entonces Moisés se atreve a más y le dice en el versículo 18, él entonces dijo, Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Señor, está bien, conversamos cara a cara, yo tengo una comunión fluida contigo, pero quiero ver tu gloria. Y no estamos hablando acá de que Moisés le estaba pidiendo únicamente su gloria física, la gloria y el esplendor y la majestad del Rey del universo. Lo que Moisés, si leemos entre líneas, lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios es: Señor, yo quiero entender tu carácter, porque la verdadera gloria de Dios es el carácter de Dios. Ese carácter que se ve reflejado en el capítulo 34, cuando después
Dios se revela ante Moisés, revela su gloria, y lo que hace en realidad es proclamar su carácter, su nombre que es su carácter. Y ahí dice, ¿no? Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es tu Dios y mi Dios, grande en amor, grande en perdonar. Es lo que diría el apóstol Pablo. Moisés le estaba pidiendo a Dios, quiero conocerte, a fin de conocerte y de conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor inmenso de Dios. Eso estaba pidiendo Moisés. Quiero entender cómo un Dios perfecto, santo, sublime, se interesó en este puntito de arena, granito de arena en el universo, el único país rebelde, y vino hasta acá y nos escogió para llevarnos al cielo. ¿Cómo? Quiero entender ese amor. Y en el caso de Moisés, entender cómo ese mismo Dios fue hasta Egipto y escogió a una nación de esclavos que lo habían, en muchos sentidos, le habían dado la espalda, los salvó con mano poderosa y ahora los está llevando a una tierra prometida. Señor, quiero entender, quiero conocer de verdad quién es ese Dios, cuán grande es ese amor y esa misericordia. Eso es sed de Dios, hambre y sed de Dios. Y Dios, queridos hermanos, miren, Él se muere de ganas de revelarse a nosotros. Pero es que nosotros no se lo pedimos y no lo buscamos. Y eso lo entendió Moisés y lo buscó como nunca lo había buscado. Y Dios respondió a su oración y a su pedido. Porque en los versículos siguientes dice, versículo 19, le dice Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, lo que decíamos, ¿no? El carácter de Dios. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Casi parece demasiado increíble para creer que ese Dios, el Rey del universo, se dignó a responder a esa petición de Moisés, venir al monte Sinaí en toda su gloria y revelarse de esa manera ante un hombre como vos y como yo, como fue Moisés. Y tal es así que dice que lo puso en una cuevita, lo tapó con su mano y después de que pasó, sacó la mano para que no le viera el rostro y no quedara fulminado en el acto. No me verá hombre y vivirá, dice. Y Moisés vio las espaldas de Dios en toda su gloria. ¿No crees que hará lo mismo por vos y por mí? Claro que sí. Claro que sí. Es lo que más anhela en este mundo. Algunos años después, Moisés murió. Casi 40 años después. Pero Dios dijo, extraño a mi amigo Moisés. No puedo esperar hasta la resurrección final en la segunda venida. Necesito verlo antes. Así que Dios mismo descendió a ese monte donde murió Moisés. Ahí hubo una disputa, ¿no?, por el cuerpo, nos dice la epístola de Judas. Una disputa con el diablo, pero obviamente Dios ganó y resucitó a Moisés y se lo llevó con él al cielo, y hoy Moisés ya está disfrutando del hogar eterno. El galardón que él buscó toda su vida. Y no porque el cielo, por el lugar maravilloso que va a ser el cielo, principalmente, sino porque está ante la presencia misma de Dios para siempre. ¿Anhelamos lo mismo? Hay una estadística que me asusta.
dice que los adventistas oramos. A ver, ¿cuánto puede orar un adventista en promedio por semana? O sea, promediando del que más ora al que menos ora. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que es el promedio del tiempo que dedicamos a orar? A ver, ¿alguien se anima a arriesgar? Si me permiten, ¿no? La informalidad. ¿Cuánto será que oramos? ¿Quién se anima? En todo momento, no, sí, orar sin cesar, pero estoy hablando del tiempo de calidad en que nos arrodillamos y dialogamos con Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos por semana? La realidad, no el ideal, ese es el ideal. ¿Cuál es nuestra realidad en promedio? Por semana, ¿qué piensan? 1 hora por semana. 4 horas, dijo otro. Muy optimista. 7 horas por semana, hermana. Gloria a Dios si usted hace eso. Muy bien. Amén, si fuera así. Tristemente, hermanos. 15 minutos. Una encuesta. 15 minutos por semana. ¿Cómo vamos a sobrevivir a este mundo? Necesitamos buscar a Dios de otra manera. Tenemos que experimentar un cambio radical en nuestra vida. Anhelar la presencia de Dios todos los días. Hay una cita con la que quiero terminar. Es una cita inédita de Elena de White, es decir, no está publicada en español, no está traducida. Es de una serie de libros que se llaman Manuscript Releases, que publica el Centro White en Estados Unidos con citas inéditas, manuscritos inéditos. Y ella dice: Satanás está siempre intentando guiar nuestros pensamientos en la dirección equivocada, y debo vigilar cada avenida del alma para que él no obtenga la victoria sobre mí. ¿Sí? Lo que decíamos antes. Noten esto. Mi oración constante es por una mayor proximidad a Dios. Anhelo espiritualidad más profunda, más vigor en la vida cristiana. Deseo ser elevada por encima de toda mundanalidad a una atmósfera más pura y más santa. Mi ser entero anhela al Señor. No puedo contentarme solamente con destellos ocasionales de luz. Necesito tener más. Y hermanos, yo me pregunto, si una persona como Elena de White, que todos conocemos el tipo de persona que fue, la espiritualidad que tuvo, si ella con todas las vislumbres de la luz de Dios que tuvo, sentía esto, que su ser entero anhelaba aún al Señor, que no podía contentarse solamente con destellos ocasionales de luz, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros? Nos contentamos con tan poquito y tenemos a nuestra disposición raudales de luz y bendición de parte del Señor. Busquémoslo, búscalo. De Él depende tu vida, tu salvación eterna. Necesitamos tener más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Que ese sea el anhelo de tu corazón. Amén.